Buenas. Bueno, hoy voy a estar así como mirando a dos cámaras porque estoy grabando este video en Instagram y también como al mismo tiempo episodio del podcast en la plataforma de Substack. Entonces, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estaba en deuda hace rato que no aparecía haciendo episodios del podcast, pero bueno, este podcast se llama Dementes. Es un podcast sobre salud mental, cultura general, carreta varia, ¿sí? En donde echamos reflexiones, ideas que tienen que ver con todo esto de la salud mental, pero desde un punto de vista mucho más entretenido, por así decirlo, para que lo podamos entender mejor y lo saquemos un poco de ese mundo de lo patológico, de la enfermedad, de lo que está bien y lo que está mal, y estoy enfermo y estoy sano, nada que ver. El episodio de hoy va a ser un poco corto, eso creo, porque quiero traer una reflexión que hace rato pues venía como tomando nota y curiosamente en una sesión hoy, en una consulta que tuve, surgió otra vez el tema. Entonces dije, esto es una señal, vamos para esa que no pase de hoy. El tema de hoy tiene que ver con cómo tendemos a normalizar nuestra historia de vida, sobre todo aquellos aspectos no tan funcionales, ¿sí? O tan placenteros de nuestra historia de vida. ¿Qué quiere decir eso? Todos tenemos algún momento, evento o suceso o aspectos dolorosos en nuestra historia de vida, en nuestra niñez, nuestra adolescencia o ya en la adultez, etcétera. Sobre todo en la historia familiar. No hay familia sin trauma, no hay historia de vida sin dolor. Eso de que, ay, no, es que él ha tenido, ella ha tenido la vida perfecta y todo le ha salido bien y no ha sufrido en la vida, no es cierto. Todos tenemos un rayón, traemos rayones a lo largo de nuestra historia de vida, ¿sí? Em, y resulta que llegamos a la vida adulta y queremos como sanar cosas o estar mejor o, o entendernos mejor o conocernos a nosotros mismos, etcétera. Y muchas veces pasamos por alto aspectos que no estaban bien de nuestra historia, vínculos, tipos de relaciones, formas de relacionarnos, patrones de crianza que tuvimos en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestra historia, que no estuvieron tan bien. ¿A qué quiere decir o a qué me refiero yo cuando digo que lo normalizamos? Voy a poner ejemplos. Un segundito. ¿Sí? Es, por ejemplo, mmm, en nuestra familia de repente, bueno, voy a poner un ejemplo más cercano, más fácil. De repente en nuestra historia familiar crecemos con un papá o con una mamá o con un hermano que eran violentos. Nosotros puede que cuando hablemos de ellos ni siquiera reconozcamos o nombremos como tuve un hermano violento en casa o tuve una mamá violenta en casa o un padrastro o un abuelo o qué sé yo. Nosotros simplemente crecemos y decimos, no, pues es que mi papá era así, mi abuela era así, mi mamá era así, pues, o ni siquiera lo decimos, vamos a consulta o hablamos de nuestra historia y eso como que lo dejamos atrás. Porque afortunadamente la mente humana es tan maravillosa, ¿sí? Que tiene mecanismos para protegernos, como lo he dicho anteriormente aquí. Y es que una de las funciones, y no es que la función principal de la mente es la sobrevivencia de la persona. Entonces, todos esos eventos dolorosos, todas esas situaciones incómodas que vivimos a lo largo de nuestra vida, y sobre todo en la infancia, tendemos a, la mente nos ayuda a desconectarnos de eso. Y pueden pasar varias cosas. Uno, lo olvidamos. Hay muchas personas, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que en la adultez nos recuerdan haber vivido muchas cosas y que de repente en algún tipo de proceso o en alguna situación de vida o en algún tipo de proceso terapéutico recuerdan y tienen la sensación de recuerdo esto, pero siento como si no lo hubiera vivido yo. Entonces, o olvidamos el recuerdo, bloqueamos el recuerdo, o cuando lo recordamos, bloqueamos la emoción asociada a esa experiencia. Eso que vivimos en algún momento, ¿sí? Eh, Nuestra mente se desconecta de la emoción para no revivirlo
angustioso y lo doloroso que fue vivir atravesar aquella experiencia, como una forma de protegernos y una manera en la que la mente de alguna manera resuelve para decir, ¿sabe qué? Echemos tierrita, pasemos la página y vamos para adelante. Porque es que, o si no, nosotros no podríamos andar por la vida y vivir con ese recuerdo doloroso allí vivo, encendido en carne viva. ¿Mm? O también puede pasar otra situación, y es que puede que no sea un evento o una situación particular, como el día que me hicieron esto o que viví tal cosa, sino un estilo un tipo de vínculo que tenemos con nuestro papá o nuestra mamá principalmente. Entonces, en Colombia, yo diría que en Latinoamérica, pero pues yo hablo específicamente de Colombia, que es el país en el que vivo, eh, la incidencia o sí, la incidencia de historias familiares en donde está presente el maltrato o el abuso es muy común. Ustedes no se imaginan lo común que es. Lo que pasa es que uno no va por la vida diciendo lo que vivió en la casa, ¿sí? Em, y resulta que de repente nosotros crecemos con por ejemplo, un papá de pronto que tenga un problema de adicción, un papá alcohólico, ¿sí? O un papá drogadicto, o un hermano drogadicto, o una mamá drogadicta. Entonces nosotros crecemos y decimos, sí, pues mi mamá hacía drogas y era terrible, o ya se rehabilitó, no se rehabilitó, etcétera, etcétera. Y lo podemos contar así como si no fuera, como si fuera una película en la que no hubiéramos estado nosotros. Y cuando digo que tendemos a normalizarlo, es que más allá de que esa persona haya sido alcohólica y, y las memorias dolorosas o los sucesos y los eventos que recordamos, esos recuerdos feos de situaciones en las que ocurrieron cosas feas por el tema de su adicción, hay un estilo de vínculo y de relacionamiento que tenemos con esa persona. ¿A qué voy yo? Sobre todo cuando es la familia más próxima. Papá es papá y mamá es mamá. Y un niño cuando está creciendo, cualquiera que sea el vínculo que tiene con su mamá, si vive con ella o no, etcétera, quiere a su mamá como todos queremos a la mamá, con ese amor de hijo hacia mamá o ese amor de hija hacia papá. Y eso es algo que así tu papá o tu mamá hayan sido los cafres más cafres, es tu papá, es tu mamá y los quieres. Así sea desde el odio y desde el repudio los quieres. Hay una cosa fuerte que te ata a esas personas. Y la manera en la que te trataban, ¿sí? La manipulación o la violencia física, verbal, sexual, etcétera, simplemente estaba allí como parte del día a día y ya. Y crecemos simplemente como digo yo, levantamos la tapete y metemos todo eso debajo del tapete y ahí vamos en la vida, ¿no? Y por ahí salimos adelante y nos casamos o tenemos una vida más o menos funcional. Pero ¿qué pasa con eso? Que los seres humanos tendemos a normalizar. Y es como sí, mi papá pues me trataba así, pero pues ese era él. Y así me tocó y pues ya, no pasa nada. ¿Sí? O de pronto, más difícil aún, cuando no ha habido violencia explícita física o abuso sexual, sino que era una relación conflictiva y problemática, simplemente lo vivimos y lo normalizamos como es que así es él o así es ella. No necesariamente nuestra mente le pone la etiqueta de eso fue violento, eso fue tortura, eso fue abuso y no debió haber pasado. Eso no lo hacemos. Es normal, es un mecanismo de supervivencia de nuestra mente para poder nosotros seguir adelante y protegernos. Y es que la mente también tiene una cosa, independientemente de la edad que tengamos. Al ser humano le cuesta trabajo reconocer que le hicieron o le van a hacer o le están haciendo algo malo. Porque nuevamente, nuestra mente, su función es protegernos del dolor para sobrevivir. Cuando una persona le estafa a uno, le hace algo a uno o algo malo a uno, uno de entrada no está diciendo esa persona me va a tumbar y me está tumbando. No necesariamente. Uno a veces se demora en hacer conciencia y decir, hey, un momento, esto no estuvo tan chévere, esto no está tan bien y esto no debió haber pasado, sino que uno no le pone ese nombre, sino que lo normaliza, lo asimila, lo acepta y dice, ya fue, y lo deja como en el fondo, ¿sí? Entonces seguimos recordando a esa persona, seguimos vinculándonos con esa persona, pero sin darle un nombre a eso que pasó o a eso que está pasando, porque incluso hoy en día podemos estar con una pareja disfuncional, en un vínculo disfuncional y no le ponemos el nombre a eso, no le ponemos al nombre a decir, hey, esto que está haciendo esta manera de relacionarse o de tratarme de mi pareja
no está bien y no es justo y no debe pasar y no debo aguantar y no debo tolerarlo por mi bien. Uno no hace eso. Uno lo racionaliza a través de 200.000 excusas a través de la cabeza, en donde es que tiene un problema, es que quiere cambiar, es que no sé qué, cualquier otra cosa, porque nos cuesta trabajo reconocer que eso tan terrible de ponerle un nombre, que eso nos está pasando a nosotros. Entonces vamos por la vida queriendo sanar, queriendo salir adelante de situaciones traumáticas, pero no somos capaces de dejar de normalizar y aceptar la conducta agresiva del otro. Cuando nosotros crecemos en un hogar disfuncional y hacemos esto de normalizar y dejar en el pasado esa violencia que vivimos por parte de nuestros familiares, tenemos una gran tendencia a repetir el patrón y es a vernos involucrados en vínculos, en situaciones, en relaciones en donde se repiten esos patrones y nos vuelven a tratar de una manera similar o incluso peor. Y decimos, sí, eso está terrible y todo eso, pero hay que nombrarlo. Cuando una persona eh, ha sido víctima de abuso en su infancia, abuso sexual, abuso físico de cualquier tipo, o abandono, eh, torturas, etcétera, tiene que nombrarlo. Y a veces es difícil tan siquiera decirlo y decírselo a alguien como esto pasó. Yo he tenido pacientes en donde empiezan a tener recuerdos de abusos sexuales, de ser tocados, de ser molestados de niños, y el decir, mi mamá me tocaba de manera no apropiada, es tan difícil porque es que es tu mamá, ¿sí? Pero cuando nombran y dicen, un momento, esto no estuvo bien, podía haber sido mi mamá y todo, pero hizo esto y eso no estaba bien y yo como niño no tenía por qué haber vivido esa situación, esa experiencia, esto no debió haber pasado. Pasó, sobreviví, pero hay que nombrarlo y ahora estoy aquí para empezar a sanar eso que está ahí. Puede ser una situación de abuso, un vínculo de maltrato, un papá violento, una mamá violenta, irascible, manipulador, todo lo que tú quieras. Hay que nombrarlo y decir, eso no está bien, esto no es normal. Sí. Esperen que voy yo acá. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para reconocer si hay cosas en nuestra historia, en nuestra vida actual, que nos están abusando y que no son buenas para nosotros y que no hemos sido capaces de ver como un punto ciego de un espejo retrovisor en donde uno no ve lo que no ve? Todos los demás lo ven, pero pues uno no lo ve. Hay muchas veces que uno le dice, oye, tú no ves que ese tipo te trata re mal, tú no ves que esa pareja no te conviene, tú no ves todo ese tipo de cosas, y uno dice, ay, pero qué exageración, tampoco. Me pasó una vez con una amiga hace muchos años que el esposo de ese entonces le pegaba y la celaba y la trataba de lo peor. Y cuando yo le decía, oye, mira, esto no está tan chévere, esto es un delito y esto tiene cárcel, lo que este tipo hace y además te puede matar. Cuando le dije eso me dijo, qué exagerada. Y recordé esto, y es que la persona para sobrevivir y protegerse del propio dolor, de enfrentarse con ese dolor, dice, sí, él hace esto, pero eso no es maltrato, eso no lo hace un maltratador, eso no lo hace un violador, eso no lo hace un asesino. Es difícil para nuestro ego, para nuestra mente, nombrar y reconocer que la persona que más amamos, nuestro compañero, es un cafre que nos puede matar de tanto amor, ¿sí? Porque esos vínculos ambivalentes en donde me ama y yo siento totalmente que lo amo y que no puedo vivir sin él o sin ella, como lo hacemos, como lo sentimos por papá o por mamá o por los hijos, y decir, este vínculo que esta persona que tanto amo, al mismo tiempo es la persona que me puede quitar la vida, en la cabeza no puede lidiar con esas dos cosas, con esa ambivalencia no puede, entonces para protegernos del dolor optamos por negar lo malo y decir, no es tan malo, es normal, a veces se sale de casillas, por ahí tumba una que otra puerta y rompe una que otra ventana, pero pues, ¿quién no? Es quien tiene la pareja perfecta. Y ese es un gran riesgo que cometemos primero para meternos en problemas, perder la vida, y así también pues no podemos entrar en un proceso de transformación y de sanación y de llegar a vivir una vida plena, porque nos vamos convenciendo poco a poco, porque si lo vivimos desde casa, y es lo que siempre hemos conocido como amor, son vínculos maltratadores, vínculos abusivos,
pues sentimos que eso es lo que hay, que eso es lo normal, que eso es lo que es vivir, que eso es ser humano, que eso es lo que es una familia, que a mí me tocó esa familia, a otros les tocó otra familia o les tocó otros peores, y eso es lo que hay. Y tu cuerpo lo normaliza, se acostumbra a vivir en estrés, se acostumbra a vivir desde la victimización, y eso es muy terrible, ¿sí? Porque también tiene unas repercusiones físicas, empezamos a enfermar y incluso podemos llegar a tener cáncer, que está relacionado con muchas emociones que nosotros no procesamos y nos tragamos, pero eso es otra historia. Entonces, es la importancia de hacer terapia y de repente tener esos momentos en donde podamos tener la valentía de decir, me ama, yo lo amo, pero esto no está bien. Y esta persona no solo es un hombre o una mujer infiel, sino que es un maltratador o es un abusador. Y esto que mi hija está diciendo que le hace mi pareja sexualmente y que yo digo que no quiero como creer y digo que se está inventando cosas, sí está pasando. Tengo un violador en mi casa. ¿Sí? O tengo una pareja que me cela y que yo sin querer estoy dando explicaciones de no, yo soy sociable, pero pues yo no lo soy infiel. No, es que no, esa explicación no ni siquiera viene al lugar. Pero estamos tan acostumbrados que nos comemos el cuentito de que eso es lo que hay y que así es que podemos y merecemos ser amados. Entonces, la importancia de no normalizar las historias, los vínculos, las historias dolorosas de nuestra historia de vida, incluso nuestras situaciones actuales que podemos estar viviendo con nuestra familia, nuestra relación de pareja, nuestros hijos, nuestros padres, etcétera. Hay que nombrarlos para poder empezar a de allí a trabajar esto, a procesar y a ir identificando cómo lo vamos a manejar de ahí para adelante. Porque cuando es una pareja, listo, zafo. Pero cuando es una pareja y tenemos hijos, la vida no es tan sencilla. No nos podemos deshacer del personaje tan fácil. Y cuando son nuestros padres, ni se diga. Porque ahí van a estar. Y incluso después de la vida va a estar su recuerdo, como las personas que nos dieron la vida y que son los vínculos más importantes que tenemos desde que llegamos a este mundo. Espero que la idea haya quedado clara, espero que haya sido sencillo de entender. Si no, por acá preguntas, súper bienvenidas, conversemos. Y nada, muchas gracias por escucharme. Me voy porque tengo hambre, voy a comer. Un abrazo, un besito, feliz noche, chao.